Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día de hoy sobre la Web of Science para los usuarios, investigadores, alumnos y académicos de la Universidad Adventista de Chile. Primero que nada me permito presentar, mi nombre es Susana Meneses y formo parte del equipo de especialistas de soluciones de Clarivate Latinoamérica Conosur. Para poder ingresar a la Web of Science es importante que lo hagan a través de la página de la biblioteca de la universidad. Para esto van a dirigirse a la página principal de la universidad, unach.cl, y posteriormente vamos a ir a la opción que indica biblioteca. Al ir a la página de la biblioteca o biblioteca.unach.cl también podemos acceder. Vamos a recursos bibliográficos, damos clic en bases de datos suscritas y dentro de las bases de datos suscritas nos va a pedir primero, voy a cerrar sesión, vamos a ir a biblioteca, vamos a recursos bibliográficos, bases de datos suscritas y nos va a pedir que nos registremos como usuarios de la universidad. Entonces aquí, una vez que ingresamos como usuarios de la universidad, entonces podemos elegir dentro de las bases suscritas, si nos vamos con el cursor hacia abajo, vamos a encontrar a la Web of Science, que es la herramienta que vamos a trabajar el día de hoy. La Web of Science es la plataforma online líder para la investigación y la innovación académica y científica global. Le damos clic aquí en Web of Science y entonces nos vuelve a pedir que ingresemos con con el usuario de la universidad antes de entrar a esta opción. Cuando ingresamos por primera vez nos va a volver a pedir que volvamos a registrar nuestro usuario y nuestra contraseña y posteriormente nos va a redirigir a la página principal de la Web of Science. Y bueno, esta es la Web of Science actualmente. La Web of Science es una plataforma en línea, como les comentaba, que presenta bases de datos multidisciplinarias, regionales, especializadas y de alto impacto a nivel global. Es la plataforma online líder mayormente utilizada para la investigación e innovación académica y científica global. Actualmente dentro de toda la Web of Science hay más de 34.500 publicaciones académicas y científicas, de las cuales más del 30% son de acceso abierto. Todas estas publicaciones se encuentran indexadas en alguna de las bases de datos de WOS, ya sea bases de datos regionales como el Korean Journal Database, el Chinese Science Citation Database, el Cielo Citation Index, etcétera. O también bases de datos, especializadas. Aquí nosotros podemos ver las bases de datos que suscribe la institución, pero también dentro de WOS existen bases de datos especializadas como el Zoological Records, los CAVI, también en el Book Science Citation, perdón, el Bioscience Citation Index, también en repositorio de datos, el Data Citation Index, o en patentes, el Derwent Citation Index, por ejemplo. Tenemos diferentes bases de datos también que alojamos, como el Medline, los CAVI, el Food Science and Technology Abstract, etcétera. Entonces, cada institución suscribe con base a los objetivos de investigación de la institución. Y en este caso, cuando ustedes ingresan, van a poder visualizar cuáles son las bases de datos que suscribe la universidad. En este caso, suscriben a la colección principal de la Web of Science,
al Korean Journal Database tienen acceso y al Cielo Citation Index. En cuanto a la colección principal de la Web of Science, también podemos visualizar los índices a los cuales tienen acceso. En este caso, es desde el 2006 al índice de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades, los 3 índices de alto impacto del núcleo central de la Web of Science, y también al índice de citas de fuentes emergentes, al Emerging Sources Citation Index, desde el 2017 a la fecha. Entonces, todos los documentos que se encuentran indexados en alguno de estas índices de la colección principal de la Web of Science o en cualquiera de las bases de datos a las cuales tienen acceso, se encuentran completamente curados dentro de la plataforma. El contenido que hay en la Web of Science es lo que nos caracteriza, es la investigación que presenta WOS, que ofrece WOS a toda la comunidad académica y científica global, para que las revistas sean indexadas en la Web of Science. Tienen que pasar por un proceso estricto de evaluación y de selección de publicaciones. Tenemos un comité editorial internacional, especialistas en su área, quienes evalúan a cada una de las revistas que van a ser indexadas dentro de la plataforma. Las revistas tienen que cumplir con criterios estrictos de selección, que constan de 24 criterios de calidad y 4 criterios de impacto. Cuando las revistas cumplen con los criterios de calidad, con los 24 criterios de calidad, entonces son consideradas para ser parte del Emerging Sources Citation Index. Y entonces, una vez dentro de este índice, siguen siendo evaluadas con los criterios de impacto, para que, si es su caso, cuando además cumpla con los criterios de impacto, son trasladadas a uno de los 3 índices de alto impacto. Cuando las revistas cumplen con 24 criterios de calidad y 4 criterios de impacto, entonces son consideradas para ser parte de uno de los 3 índices de alto impacto del núcleo central de la Web of Science, el índice de ciencias, ciencias sociales o de artes y humanidades, el Science Citation Index Expanded, el Social Science Citation Index o el Arts and Humanities Citation Index. Si las revistas dentro de uno de estos 3 índices de alto impacto dejan de cumplir con criterios de impacto, pero siguen manteniendo los de calidad, son trasladadas al índice de citas de fuentes emergentes, y cuando vuelven a recuperar los indicadores de impacto, entonces son movidas al índice que le corresponda. Si las revistas que se encuentran dentro de la plataforma dejan de cumplir con los criterios de calidad, entonces son deseleccionadas de la plataforma, son eliminadas de la plataforma y dejan de ser parte de la Web of Science. Todas las publicaciones que están en WOS, que son parte de Web of Science, tienen que cumplir con por lo menos los criterios de calidad. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios de calidad? Bueno, tenemos una página aquí que es clarivate.libguides.com, en donde está toda la información de los recursos de Web of Science Group, en donde, referentes a la Web of Science, en donde tenemos información sobre Web of Science, sobre otras herramientas de WOS, y además nos enlaza al Journal Submission Process, a la página del proceso de selección editorial que tiene nuestro equipo editorial, en donde está toda la información de la selección de revistas, la selección de libros, la selección de conferencias, también en qué consiste nuestra curación de proceso único, igual también, por ejemplo, cómo enviar revistas a WOS, nuestro equipo editorial. Como recordarán, Web of Science no forma parte de ninguna editorial, por lo tanto, todas las publicaciones pasan por el mismo proceso de evaluación y de selección. Editoriales de todo el mundo, ¿sí? Actualmente tienen que registrarse a través de este portal de editores, en donde se registran o solicitan un acceso como editor para poder
enviar sus publicaciones, sus revistas a evaluación. Para esto es importante que antes de aplicar al envío de la revista a evaluación en WOS, que conozcamos los procesos de selección, los criterios de selección para poder considerar que nuestras revistas, nuestra publicación contiene todo lo necesario para poder ser parte de la website. Contiene todos los criterios para poder ser evaluada e indexada en la web of Science. ¿Ok? Aquí tenemos toda la información. En la página tenemos los 24 criterios de calidad, los 4 criterios de impacto, etcétera. ¿Ok? Entonces, una vez que la revista es aceptada en la Web of Science, entonces cada uno de los documentos de la revista es completamente curado e integrado en la plataforma. ¿Qué significa esto? Que todos los tipos de documentos de la revista, una revista puede tener diferentes tipos de documento. Cada documento en la revista se ingresa toda la información completa, por ejemplo, en la colección principal de la Web of Science, y se ingresa toda la información completa sobre los campos del documento, el título del documento completo, cada uno de los autores que publicaron en el documento, el nombre de la revista en donde está publicado el documento, el año de publicación, la afiliación, el nombre de la institución de afiliación de los autores, de cada uno de los autores, información sobre las entidades financiadoras, los textos de financiamiento, los números de subvención, información del editorial, información sobre, obviamente, la publicación, la fecha de la publicación, el resumen o abstract. Todos los documentos en WOS tienen un número único de acceso, la dirección completa del investigador, de la institución de afiliación del investigador. Si los investigadores, por ejemplo, además tienen un número único, un perfil único de investigador a nivel global, también se registra el identificador de su nombre de autor, su número de identificador, ya sea su Researcher ID de Web of Science o su número ORCID, y las palabras claves de los autores, título de la conferencia, palabras claves desarrolladas por WOS, el idioma del contenido de la publicación, etc. Toda la información del documento se registra en una forma completa dentro de la Web of Science. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una búsqueda en función de un tema de investigación que nos interesa, entonces podemos hacer la búsqueda por tema, podemos delimitar por categoría de investigación. Todas las publicaciones indexadas en Web of Science pertenecen al menos a una de 254 categorías temáticas en las cuales están clasificadas las publicaciones. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos búsquedas por tema, va a buscar en el documento, en el título, en el abstract o en las palabras claves del documento del tema de nuestra investigación, lo que estamos investigando. Entonces, aquí tenemos toda esta información para poder recuperar los documentos, la investigación más relevante de los documentos más relevantes de las revistas que están indexadas dentro de la Web of Science. Entonces, tenemos todos los campos en los cuales podemos buscar dentro de una publicación o bien a través de la búsqueda avanzada. Tenemos incluso más campos de búsqueda dentro del documento de los cuales podemos recuperar información importante. ¿Ok? Además de entregarnos los documentos con los datos y la información más relevante para nuestra investigación, para nuestro objetivo de investigación, también a través de la Web of Science nosotros podemos encontrarnos con otras herramientas adicionales con las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, el Master Journalist de Clarivate. En esta página se encuentra el listado oficial de todas las revistas que están indexadas en Web of Science.
Si tenemos dudas si una revista está o no indexada en WOS, podemos hacer la búsqueda de las revistas o desde aquí, por ejemplo, y desde el Master Journalist tenemos un listado de todas las revistas que se encuentran indexadas en las diferentes colecciones de Web of Science. ¿Okay? Aquí tenemos en los diferentes índices que se encuentra la revista. Entonces, aquí nosotros podemos buscar las de acceso abierto o por país o por idioma o las que están en el Journal Citation Reports, etcétera. Podemos buscar nombres de revistas o bien también, por ejemplo, si por ejemplo aquí buscamos revistas de editoriales chilenas, por ejemplo, también por cada una de las publicaciones, ¿sí? Nosotros tenemos información de la revista. Por ejemplo, al ir a ver el título, la información completa de la revista, nos da información sobre el editor, el ISSN, y nos da información general de la revista, ir a la página de la revista directamente, a la página de instrucción para autores. Por ejemplo, si estoy interesado en considerar esta revista para publicar, entonces me lleva a la página de los autores, el alcance y objetivo de la revista, el número de submisiones de artículos a la revista por semana, por ejemplo. Entonces, para darnos cuenta qué tipo de revista es, información sobre sus métricas, sobre acceso abierto, sobre peer review, etcétera. Cada una de las revistas que están en el Master Journalist puedo revisar toda esa información, o bien también incluso trabajar con Match My Manuscript, que me permite, al colocar el título de mi investigación y el resumen de mi investigación, aquí es importante hacerlo en inglés porque hace una búsqueda de en todas las revistas que están indexadas en WOS, independientemente que el idioma de mi investigación sea diferente al inglés, por lo menos colocar el título y el abstract y palabras claves en inglés para que me dé me dé información más exacta sobre las posibles revistas que están indexadas en Web of Science en donde yo puedo publicar. Con base a las palabras clave definidas en mi título o en mi abstract y las palabras claves de las revistas que están indexadas en WOS, me ofrece, al buscar revistas, un listado de revistas potenciales para publicar que coincidan con mis palabras clave. También a través de Web of Science, además de ir al Master Journalist, por ejemplo, también puedo generar un perfil único en Publons. Publons es una herramienta gratuita para todos los investigadores a nivel global, para revisores por par también a nivel global, en donde a través de un tablero privado nosotros podemos agregar un perfil público, agregar nuestras publicaciones que hayamos realizado, nuestras colaboraciones como peer review, las publicaciones se sincroniza con Web of Science y se generan las métricas, o bien podemos importar publicaciones desde ORCID, sincronizando con ORCID, por número DOI, cargándolo con archivo RIS, CSV o BibTeX, etc. Entonces, a través de Publons tenemos un perfil de investigador. Podemos dar seguimiento a un perfil de investigador en donde se genera la visibilidad a nivel global al tener nuestro perfil de investigador, se da seguimiento a nuestras publicaciones, a nuestras citaciones, al índice H como autor, lo más citado o las revisiones, el impacto que tienen las revisiones que realizo en la comunidad editorial también, etcétera. Tenemos toda esta información a través de Publons. O bien también podemos enlazar desde Web of Science, por ejemplo, a EndNote Online, que más que un gestor de referencias bibliográficas me permite organizar mis referencias bibliográficas, compartirlas con alumnos, con docentes, con colegas, con colaboradores para trabajar con las mismas referencias bibliográficas, puedo organizarme con carpetas o grupos, puedo trabajar con el plugin de cita mientras escribes en Word,
para poder dar formato y bibliografía a mi manuscrito, encontrar también la mejor revista potencial para publicar. Si tengo suscripción a otros recursos de Clarivate, también me permite acceder desde el vínculo de la página de WOS o a EndoClick, que EndoClick, anteriormente Copernio, ayuda a los investigadores a obtener en forma rápida, automática y completa la mejor versión de texto completo de un documento en formato PDF. Entonces, esto se crea una cuenta, se instala en forma gratuita en UClick, en donde es instalado en nuestro navegador preferido, ya sea Chrome, Firefox u Opera, y cuando lo descargamos, trabaja con más de 20,000 páginas web, no solamente con Web of Science. Al instalarlo en nuestro navegador preferido, en la página en la cual nos encontremos, automáticamente me va a generar el PDF para poder dar clic y poder obtener el texto completo de la investigación. ¿Okay? Entonces también se recomienda que cuando queramos instalar EndoClick, lo realicemos también conectados a la red de mi institución para que, además de localizar todo lo disponible en texto completo de Open Access, también lo que está suscrito por mi institución. ¿Ok? Entonces, una vez que ingresé, en este caso, perdón, era aquí, me parece, aquí. Una vez que ingresé a través de la página de la institución, ¿sí? Yo les recomiendo registrarse como usuarios de WOS. El que se registren como usuarios les va a llevar de 2 a 3 minutos, y no es que menos, únicamente ingresan estos datos, el email, el password, sus nombres, etcétera, se registran. Y el que se registren, entonces, cuando inician sesión, automáticamente va a identificar, ¿sí? Va a identificar las suscripciones que tiene la institución, y también, además, les va a permitir trabajar con todas las funcionalidades de la herramienta. A través de su cuenta que ustedes pueden crear, o bien conectados haber ingresado a través de la institución. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a ingresar con mi cuenta de WOS, y entonces yo ya me registré, tengo una cuenta creada Web of Science, y entonces de esta forma puedo utilizar todas las funcionalidades de la herramienta, ¿ok? Y entonces, a través de haber ingresado con mi usuario de WOS, voy a poder, por ejemplo, crear alertas a la búsqueda o alertas a la cita. Alertas son correos electrónicos que recibimos en el caso de, por ejemplo, cuando realizamos una búsqueda. La colección principal de la Web of Science se actualiza todos los días. Entonces, cuando realizamos una búsqueda dentro de WOS, dependiendo de los parámetros de búsqueda que utilicé para recuperar información, puedo crear una alerta a la búsqueda y recibir, ya sea en forma diaria, semanal o mensual, información cuando un nuevo documento que cumpla con mis parámetros de búsqueda se ha indexado en la plataforma. O también puedo crear alertas a la cita para recibir en mi correo electrónico información de cuando un nuevo documento haya citado a un documento que me interese y por el cual creé alerta a la cita, y me enlaza a las últimas citas en donde ha sido citado ese documento. ¿Okay? También puedo ingresar en forma remota a la website con mi usuario y mi contraseña. Puedo también exportar documentos, exportar a EndNote Online, trabajar con EndNote Online, poderme conectar y no tener que crear otro usuario en cada una de las herramientas suscritas por mi institución.
también, como les comentaba, exportar en Node Online, exportar en Excel, enviar por email, etcétera. Ocupar todas las funcionalidades de la herramienta, ¿ok? Entonces, cuando hacemos búsquedas dentro de Web of Science, nosotros vamos a buscar en función de los documentos de las revistas que están indexadas dentro de WOSH, ¿ok? Vamos a buscar en función a los documentos o en función a los investigadores, a un grupo de documentos publicado por un investigador en particular, ¿sí? Vamos a hacer el día de hoy una búsqueda por documentos para encontrar la información más relevante para nuestra investigación. Entonces, a través de los documentos, yo puedo hacer una búsqueda básica y puedo buscar dentro de, selecciono nuevamente la base de datos donde quiero hacer la búsqueda, las ediciones, y al buscar en documentos voy a seleccionar en dónde quiero buscar la información, de dónde quiero recuperar la información. En este caso, supongamos que estoy haciendo un tema, perdón, que estoy haciendo una investigación sobre educación en línea, online education, sí, sobre, por ejemplo, el impacto del COVID en la educación en línea. Entonces vamos a colocar y que además el tema sea COVID. ¿Ok? Y puedo seleccionar además la categoría de investigación, o puedo dejarlo abierto, o los años del material que quiero recuperar, etcétera. En este caso, tengo 982 documentos sobre online education y COVID. Del lado izquierdo, también, bueno, perdón, también voy a tener siempre aquí, puede que también le guste, tengo hasta 50 resultados disponibles de otros documentos que puedan ser de mi interés, que probablemente coincidan con las palabras clave o con las referencias que citaron los documentos de mi búsqueda, ¿sí? Puede ser que también sean de mi interés y están disponibles para poder también revisarlos y utilizarlos. O bien, en las publicaciones, por ejemplo, tengo opción de refinar estos resultados, ya sea abriendo nuevamente la caja de búsqueda, y tengo aquí la opción para agregar que además la categoría de Web of Science únicamente quiero psychiatry o psicología o educación o etcétera, o enfermería, sí, dependiendo lo que necesite. También puedo seleccionar y filtrar, refinar mi búsqueda para obtener la información más exacta sobre mi tema de investigación en mi área de especialidad, ¿ok? Entonces, en este caso, tengo 20 resultados o hasta 50 nuevamente en el caso de que quiera revisar más documentos. Ahora, no solamente desde la caja, desde el cuadro de búsqueda, la caja de búsqueda lo podemos hacer, también del lado izquierdo están todas las opciones para refinar mi lista de resultados. Ya sea hay filtros rápidos en donde puedo ver, por ejemplo, los que son de acceso anticipado, los que son de acceso abierto, los que son artículos de revisión, los años de publicación, los tipos de documento, hay artículos, acceso anticipado y artículos de revisión, las categorías a las cuales pertenece además de enfermería, los autores, las instituciones de afiliación, etcétera. Aquí está toda la información con la cual puedo analizar esta información. O bien también, por ejemplo, de estos 20 resultados en estos temas, en esta área, yo puedo analizar y puedo visualizar desde análisis de resultados, información, datos relevantes para mi investigación. Por ejemplo, independientemente de que dentro de las categorías de WOS, la categoría en la cual están más enfocados estos documentos es a Nursing, hay otras categorías que también se entrelazan con la investigación publicada en estos documentos, en Education Scientific Disciplines, en Emergency Medicine, Management, en Psychiatry y en Public Environmental Occupational Health también, ¿ok? O bien también puedo ver, por ejemplo, los años de publicación vimos que era 2020 y 2021, así que aquí lo tenemos, perdón, 2021 y 2022 únicamente.
O también puedo ver, por ejemplo, los tipos de documentos, no solamente artículos, sino también otros tipos de documentos. En este caso son artículos y acceso anticipado y artículos de revisión, principalmente para estos documentos. O también puedo ver, por ejemplo, los autores. ¿Quiénes son los líderes de opinión que publicaron en estos 20 documentos? ¿Quiénes son los autores? Como ven, aquí tenemos un autor por documento. En general ha publicado nada más una vez cada uno de los autores, a menos que los nombres de autor no estén desambiguados, que pueda coincidir, sí, que los nombres aún no estén aquí desambiguados. Entonces puede ser que por ahí algún investigador bajo otro seudónimo tenga un número mayor de registros, por ejemplo. También, además de los líderes de opinión, podemos visualizar las afiliaciones. ¿Cuáles son los nombres de institución? ¿Cuáles son las instituciones de las cuales han publicado sobre este tema en esta área de las instituciones de estos autores, principalmente de la Universidad de Jordan, Beit University, etcétera? Son las instituciones cuyos autores publicaron en estos 20 documentos. O bien también podemos encontrar, por ejemplo, títulos de publicación. Y aquí me va a ayudar esta información. Siempre lo tengo como un gráfico de un mapa de árbol o también un gráfico de barras. ¿Sí? Esta información siempre la puedo descargar, pues si necesito hacer una presentación sobre un reporte sobre la producción científica. Entonces tengo los títulos de las revistas en donde se publicó sobre este tema, sobre educación en línea y COVID en el área de enfermería, por ejemplo, en qué revista se publicó sobre estos temas que pueden ser de mi interés, para mayor información, para colaboración, para publicar, etcétera. Tengo toda la información de las publicaciones, o bien tengo información de las editoriales, las entidades financiadoras que aportaron también a estos temas en esta área. También tengo esa información. Tengo información, por ejemplo, tengo, por ejemplo, información sobre acceso abierto, qué tipo de acceso abierto. Se publicaron estos 20 documentos en verde y publicado principalmente, que es a través de repositorios publicados, aceptado y publicado por la editorial en un repositorio. En lectura gratuita 8, probablemente posteriormente van a tener un costo estos documentos. Híbrido, que no todos los documentos de la revista son gratuitos, y dorado, que son abiertos, reutilizables, disponibles a través de la página del editor. También, aquí en analizar resultados, podemos analizar, no sé, los países o los idiomas, etcétera, dependiendo de lo que nos interese analizar. Aquí principalmente esta investigación es de autores de Turquía y de Estados Unidos, y también hay colaboración con Jordán, Canadá, Chipre, Inglaterra, etcétera. ¿Ok? Entonces tengo toda esa información que puedo visualizar desde la opción de analizar resultados, pero también por cada uno de los documentos de mis resultados de los 20 registros, por ejemplo, están ordenados en base puede ser a la relevancia. Mientras mayor veces aparezcan las palabras que coloqué en mi búsqueda, en el título, en el autor, perdón, en el título, en el abstract, con las palabras clave, esos documentos van a ser más relevantes para mi lista de resultados, y me los va a colocar como primera opción, ¿ok? Entonces, por cada uno de los documentos yo los puedo ordenar por los que son añadidos recientemente, por el título de la revista, título de la conferencia, nombre del editor, etcétera, por las citas, la de mayor cita primero, por mayor número de citas primero, etcétera, o donde ha sido citado el documento, etcétera. Entonces,
También por cada uno de los documentos voy a encontrar información importante sobre el título, los autores, el título completo, cada uno de los autores. Lo que me permite, por ejemplo, al darle clic, me permite vincular para ver más documentos que ha publicado un autor en particular. También identificador de los autores, su perfil, ir a ver su perfil público en Publons a través de su número único de identificador de autor de Web of Science, el Web of Science Researcher ID o el número ORCID también, o bien toda la información completa del documento en donde está publicado, el nombre de la revista, métricas de la revista, si mi institución suscribe al Journal Citation Reports, también me permite poder visualizar métricas de la revista, el cuartil en el cual se encuentra la revista dentro de su categoría temática, el factor de impacto de la revista también. Este cuartil tiene que ver con la métrica del factor de impacto y dependiendo del área del índice en el cual se encuentra la revista en la categoría temática, se clasifican, por ejemplo, todas las revistas que pertenecen a NORCEN en el índice de ciencias. Son 124 revistas en esta categoría. Y esta revista con base, Journal of School Nursing, con base a su factor de impacto, ocupa la posición 19 de 124 revistas. Manteniéndola en el cuartil 1, únicamente 18 revistas de las 124 tienen el factor de impacto más alto que la Journal of School Nursing. ¿Okay? Entonces, vemos también el resumen o abstract, lo que me permite definir si me interesa continuar con esta investigación o bien sigo viendo, por ejemplo, otros resultados para considerarlos para mi investigación. También palabras claves de los autores que me permite enlazar a otros registros dentro de WOS que tengan que ver con estas palabras claves desarrolladas por el equipo de Web of Science, información sobre las afiliaciones, las instituciones de afiliación, un correo electrónico que me permite, por ejemplo, ponerme en contacto con el autor, ya sea para información sobre el artículo, para colaboración, para petición de copia, etcétera. Cualquier dato que necesitemos de los autores, tenemos un correo electrónico disponible. Información nuevamente de la revista y cada uno de los documentos que utilizó como referencia citada este documento de mi interés. Entonces, por cada referencia, si es parte de WOS, me permite enlazar al ver el registro completo o bien a dar seguimiento a las citaciones, en donde ha sido citado, las referencias citadas utilizadas y registros relacionados. Okay, entonces también toda esa información lo podemos ver por cada uno de los documentos en WOS, tiene toda esta información completa, me permite enlazar para ir a ver esas 8 citas que han citado este documento en particular, puedo ver en qué otras bases de datos dentro de WOS también ha sido citado, dentro de las referencias que utilizó este documento para publicarse también, o registros relacionados, que son documentos que comparten referencias citadas con este documento y por lo tanto puede ser que también hayan publicado sobre temas similares. ¿Ok? También dónde ha sido citado el artículo, este artículo principalmente en qué etapa del artículo que lo citó se encuentra, si en el antecedente, en la base, en el soporte de la información, en la discusión, etcétera, está información hasta, en este caso, de 3 elementos que se tomaron en consideración para dar seguimiento a esta información. También, nuevamente, documentos que pueden ser de mi interés, que tienen que ver con el documento publicado, la cita más reciente, etcétera. Y bueno, toda esta información también, por ejemplo, si yo ya instalé la herramienta de EndoClick para recuperar la mejor versión en PDF de
los documentos de las revistas que están indexadas en WOS, gracias a EndNoteClick, me permite, por ejemplo, cuando me encuentro en el documento o bien me encuentro por aquí, no sé por qué no me lo recupera. Vamos a ver. Me va a buscar perdón, dentro de las publicaciones, por ejemplo, independientemente si estoy en Web of Science o en cualquier otra página web, también me recupera esta información. También por cada uno de los registros tengo la opción de buscar el texto completo directamente desde el editorial o otros enlaces de texto completo a través de un repositorio o a través de Google Académico también, etcétera. Pero gracias a EndNoteClick también me permite recuperar el texto completo de un documento, pero yo no sé por qué aquí no me permite, permítanme un segundo. Aquí habíamos seleccionado, si quiero ver por ejemplo el historial de mi búsqueda, también voy al historial y aquí tengo todo guardado, todas las búsquedas que he realizado, ¿sí? Las últimas búsquedas, lo puedo compartir, lo puedo eliminar, etcétera. Aquí están los 20 documentos, ¿sí? Aquí tengo opciones 14 son de acceso abierto, por ejemplo, que lo voy a seleccionar para mostrarles cómo podemos recuperar, además, al agregar EndNoteClick en nuestro navegador preferido. Puede ser que como estoy conectada a la página de la institución, no me permite. Voy a conectarme aquí desde el mío. Voy a ver. .com, un segundo, solo quiero ver si ese es el detalle por el cual no me permite. Vamos a ver. Porque tengo mi EndNoteClick con base a la suscripción que tengo, obviamente, con Clarivate. Entonces aquí voy a seleccionar rápidamente. Vamos a ver el historial. Vamos a buscar aquí rápidamente. Voy a buscar dentro de la colección principal de la Web of Science. Voy a buscar por tema Online Education. Y además, la categoría es Nursing. Y entonces voy a seleccionar acceso abierto. Y vamos a ver si ahora sí me trabajo aquí el PDF. Cuando estoy registrado aquí, cuando registro EndNoteClick, se registra con el enlace de mi institución como institución y recupera no solamente lo que está disponible en acceso abierto, sino también los recursos que tiene suscrito en mi institución a texto completo. Entonces, una vez que yo reviso y me doy cuenta que estos son los documentos que me interesan para revisar, etcétera, entonces tengo la opción de ahora sí descargar el PDF y poder revisar el PDF completo del documento que me interesa para avanzar en mi investigación. Entonces así lo tengo por cada uno de los documentos que están disponibles en formato PDF. En un clic busca la mejor versión de texto completo en formato PDF de un documento. ¿Ok? Entonces también, bueno, nuevamente cuando ya tengo toda la
información de lo que me interesa. Entonces también puedo exportar los datos o las referencias a mi gestor de referencias de EndNote Online, puedo exportarlo a Excel, puedo enviarlo por email, etcétera, para poder trabajar con todos estos datos que me interesan para mi investigación. ¿Ok? Bueno, pues eso era lo que les quería compartir el día de hoy, de cómo recuperar la información más relevante con base a mi tema de investigación, a mi categoría de investigación, ya sea si quiero únicamente acceso abierto o visualizarlos de acceso anticipado, o quiero delimitarlo, no sé, únicamente los artículos, la categoría que me interesa o de ciertas publicaciones o editoriales o de Open Access, etcétera. Una vez que selecciono el contenido proveniente de las revistas de mayor relevancia a nivel global, entonces yo ya puedo ya sea descargar el PDF del documento que me interesa o exportar la información para poder trabajar posteriormente con estos documentos o vincular o analizar dependiendo de lo que necesite para los objetivos de mi investigación. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte, esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Con mucho gusto les comparto mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, susana.meneses@clarivate.com. Con mucho gusto me pueden enviar un correo electrónico. ¿Ok? Muchísimas gracias por su participación. Luciano, no sé si tengas alguna consulta o alguien más tenga alguna consulta, alguna inquietud. Yo agradecer por el tiempo, por la capacitación. No sé si alguien quisiera realizar alguna otra consulta. Al parecer no. Muchas gracias, Luciano. Pues Así muchas que, gracias. Sí. muchas gracias por la capacitación y a los que pudieron asistir. Y la grabación la vamos a compartir a través de nuestro canal de YouTube. Así que nuevamente las gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Luciano. Igualmente, que tengan una muy buena tarde. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.